Bien, continuamos. Continuamos, Fabián. ¿Escuchas? Sí, sí, se escucha. Ya. Ok, muy bien. Entonces, estábamos viendo este ejercicio. Acá, fíjate. Acá, por ejemplo, cuando J era mayor que I, se sumaba IJ. Por ejemplo, 2 mayor que uno. Acá se suman, ¿sí? Uno más 2, 3. 3 mayor que uno. Acá se suman. 3 más uno, 4. Acá, acá ¿qué se hacen? 2 2. Mira, acá es 2 2. ¿Cuál se usa? ¿La primera condición o la segunda? En la segunda, La porque segunda, dice porque que es acá dice mayor que igual. eso, mayor igual. Entonces, cuando es igual y cuando es mayor, o cuando es mayor, se usa. Se usa. Perfecto. ¿Todo claro entonces con este ejercicio? Sí, todo claro. Ya. Vamos, uno más. Evalúa, resuelve TC. Exprésalo explícitamente a esa matriz. ¿Me avisas cuando te sale?
¿Vale, vea? ¿Me dices? Estoy por la mitad, ya Ok, casi acabo. ok. Ya me salió. A ver, vamos a desarrollar esta matriz. ¿De qué orden es? Un cuadrado, 3 por 3 De 3 cuadrada filas, de 3 por 3 por 3. 3, exacto. Vamos a ver aquí. Entonces, la matriz A va a ser A, 1, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Ahí está. Muy bien. Vamos a conocer cada elemento. Dice que cuando i es mayor o igual a j, se procede de esta forma. Menos 1 elevado a la I más j. Y cuando entonces i es mayor o igual a j. A ver, en este caso, ¿cuáles serían esos elementos? ¿Qué elementos, Fabián, cumplen que el i es mayor o igual a j? Por ejemplo, el A11, que Ya. el I y el J son iguales Entonces sería menos 1 elevado a la 1 más a 1, la ¿sí? 1 más 1. Sí, ¿Doble de cuánto? 1 positivo. Otro elemento que cumple esto. El A22. 2 2 mayores iguales, ¿no? Ya. Ujú. Y mayor o igual a j. Después sería menos 1 elevado a la 2 más 4, 2. 1 positivo. Otro elemento que cumple esto. También podría ser el A32. A 3 2. Menos 1 elevado a la 3 más 2. ¿Cuánto sale? Menos 1. Menos 1. Otro. A33. A 3 3. Sería menos 1 elevado a la 3 más 3. ¿Cuánto sería esto? 1, Menos 1 a la no, sexta. 1 positivo. 1 positivo. A 1 3. A otro que sería. Otro que cumpla. A21. A 2 1. 21. Menos 1 elevado a la 2 más 1. ¿Cuánto sale esto? Menos 1. Claro, menos 1 al cubo sería menos 1. Otro que esté faltando. A31. A 3 1. A 3 1. Sería menos 1 elevado a la 3 más 1. ¿Sería cuánto? 1 positivo. Claro, menos 1 a la cuarta. Bueno, listo. Ya está. Entonces, estos son los elementos donde el i es mayor o igual a j. Bueno, y con i menor que j, ¿cuáles son? El A12.
A1, 2. Sería entonces, ¿qué operación se hace cuando I es menor a J? Se suman el I más el J. Es, se suma el I más el J. Entonces aquí sería 1 más 2 sale 3. Otro elemento, El A1 de 3, A1, 3. Sería 1 más 3. ¿Cuánto sale esto? 4. 4. El último que falte A2, 3. sería 2 más 3. Sale 5. Ya. Ubiquemos entonces. 1, 1 es 1. 1, 2 es 3, ¿sí? 1, 3 Sí, es 4. El 2, 1 es -1, ¿sí? El 2, 2 1. sí. El 2, 3 5. 3, 1 5. 1 1. 3, 2 menos 1. y el último 3, 3 1 positivo. 1 positivo. Ahí está. Ahí están todos. Ahí están todos. ¿Se entendió? ¿Cómo expresar en Sí, forma explícita una matriz? Ahí está. sí, 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 entendió. Listo. Listo. Muy bien. Vamos a ver ahora matrices especiales. Comencemos con más de teoría. Randy, por favor, Mm. ¿podría retroceder a la anterior pizarra? Me faltó tomar la captura. ¿Está? Vamos a ver. Ya, captura, captura. Ya listo, ahí está. Ya. Gracias. Ya, esto vas a hacer el cuaderno, ¿ya? Ok, Escribe ya. Bueno, voy a hacer toda la teoría de matrices. Nos tomará 2 clases, pero hay que hacer toda, porque matrices vienen en el examen de la misión de la uni. Y si viene en buen nivel, ¿no? Así que hay que hacer toda la teoría. Vamos a ver. Siguiente. ¿Hasta aquí se está entendiendo todo lo que vamos haciendo? ¿Alguna pregunta que tengas? ¿Todo claro? todo claro hasta el momento. Ya, vamos entonces con matrices especiales. Vamos a ver, conocer los diferentes tipos de matrices que vamos a encontrar en este capítulo. Matrices especiales. Matrices especiales. Por ejemplo, una matriz es la matriz, ¿te acuerdas tú? Por ejemplo, una matriz uno, la matriz cuadrada. ¿Te acuerdas cuando una matriz es cuadrada? Cuando el número de filas y columnas son iguales. Excelente. Esa es la característica. Número de filas es igual al número de filas igual al número de columnas. Esa es la característica. Ajá. Podemos citar unos ejemplos. Ejemplos, a ver, de matriz cuadrada. Puede ser, a ver, A sería 2 3 1 0. ¿De qué orden es esta? ¿De qué orden es? 2 por 2 2. 2 por 2 cuadrada. ¿Se entiende? Sí, Es muy bien, ya. Listo. Correcto. Ahora, tipos de matrices cuadradas hay varias. Matrices cuadradas, por ejemplo, dentro de las matrices cuadradas podemos encontrar a la matriz diagonal, por ejemplo. Vamos a ver. Ojo, matrices cuadradas hay muchas. Dentro de ellas está la matriz diagonal. Matriz diagonal. ¿Te acuerdas que para que una matriz tenga diagonal, cómo tenía que ser? ¿Te acuerdas? Para que una matriz tenga diagonal, tenía que ser cuadrada. ¿Se entiende? Cuadrada. sí, Entonces, ejemplos. Ejemplos de matriz diagonal. Ojo, una matriz diagonal tiene esta forma, mira. Tiene esta forma, por ejemplo, sería A, 2 3 acá 0 0. Es de 2 por 2.
Es diagonal porque solo hay elementos significativos en la diagonal. Otra puede ser B de 3 por 3, 5, 4, 2. Y el resto tiene que ser, ¿cuánto? Cero. ¿Se entiende entonces ahora la matriz diagonal? Solo hay elementos significativos en la diagonal. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Fabián? Sí, entiendo. Ojo, tiene que ser todos diferentes ceros en la Sí, diagonal, ¿ah? sí, Si por entiendo. acá pone 5, acá pone 0 y 1, ya no es matriz diagonal, ¿ya? Solamente ceros acá en la parte superior y por la parte inferior. Pero en la diagonal todos tienen que ser diferentes ceros para que sea diagonal. ¿Ok? Sí, Ya, de muy acuerdo. bien. Muy bien, vamos con otra. La matriz, por ejemplo, la matriz escalar también. Por ejemplo, puede ser la matriz escalar B, matriz escalar. Ahí está. Bueno, la matriz escalar es un subtipo de la matriz diagonal, solo que es cuando la diagonal está formada por los elementos iguales. Ejemplo puede ser así mismo. Ejemplo. Ejemplo sería cuando puedo poner la matriz A igual a 4 4. Ahí está. La matriz de 2 por 2 y es escalar, ¿por qué? Porque los elementos de diagonal son iguales. Otra puede ser, a ver, B o C matriz C, 2 2 2 0 0 0 0. ¿Se entiende entonces cuando una matriz es escalar? ¿Se entiende? Sí, cuando en la diagonal son iguales. Pues, todos los elementos son iguales en la diagonal. Exacto. Ahí es diagonal. Eso es correcto. Muy bien, muy bien. Listo. Ya, otra matriz cuadrada. Hay varios tipos de matriz cuadrada. Es la matriz identidad. C, matriz identidad. ¿Cuándo se dice que una matriz es identidad? ¿Cuándo? Cuando los elementos de diagonales todos son unos. Entonces, es una matriz escalar. Es una matriz escalar. Ojo, es una matriz escalar cuyo valor repetido en la diagonal es uno. Entonces, ejemplo. Ojo, la matriz de identidad se representa así. Y de orden n. Por ejemplo, la matriz de identidad de orden uno y sub uno es así. Uno nada más. La matriz de identidad 2 es cuadrada de 2 por 2 1 1 0 0. La matriz de identidad sub 3 es de 3 por 3 1 1 1. Acá 0 0 0 0 0 0. Ahí está. Entonces, cuando tenga I sub n, ¿cuándo va a ser? Es una matriz donde todos los elementos de la diagonal, ¿cuántos son? Uno, no, Unos, así. Y por debajo, puros ceros y por encima, puros ceros. ¿Se entiende? Y al final acá es de n por sí, n. N por n. Acá sería de 3 por 3 2 por 2. ¿Se entiende? ¿Vale? La matriz de identidad. sí, sí se entiende. Ya está. Captura entonces aquí para continuar. Ya está. Siguiente, muy bien. Estamos estudiando entonces las matrices cuadradas, donde el número de filas es igual al número de columnas. Avancemos. Teoría de matrices. Veamos acá. D. Siguiente tipo de matriz cuadrada es la matriz triangular. Matriz, matriz triangular. La matriz triangular. ¿Cuándo dice que una matriz triangular? Veamos acá, ejemplos. En este caso,
Ojo, sigue siendo cuadrada, pero por encima de la diagonal, por encima de la diagonal tenemos elementos. Los ceros están por debajo de la diagonal, ¿ya? Por debajo de la diagonal. Por ejemplo, vamos a poner acá, ejemplitos puede ser así. O sea, la matriz A, a ver, si pongo así, 2, ya, 1, 3, ya, 4, 0 y 5. 0, 0, 0. Pregunto, esto es una matriz triangular, ¿por qué? ¿Por qué es una matriz triangular? Porque debajo de la diagonal forman un triángulo de ceros, ¿se entiende? ¿Se entiende? Sí, más o menos. Entonces, tú ves que los elementos por encima hay la mayoría de elementos que no son ceros, porque debajo de la diagonal todos son ceros. Esto es una matriz triangular superior, ¿ok? ¿Se entiende? Matriz triangular superior. Matriz triangular superior. ¿Por qué? Porque por debajo de la diagonal principal están puros ceros. Entonces, como por encima están la mayoría que no hay ceros, se le llama matriz triangular superior. ¿Se entendió? ¿Por qué es matriz triangular superior? Sí, Vamos a ver. ¿Y cuándo sería matriz triangular inferior? Cuando el triángulo de ceros está por encima o por debajo de la diagonal. por debajo de la diagonal. Claro, vamos a poner acá -5, 2. O por encima tienen que estar los ceros. ¿Ya? 7, 4, 3. Entonces, los ceros están por encima de la diagonal. Entonces el triángulo está por abajo. ¿Se entiende? Ahí está. Entonces, este es matriz triangular. ¿De qué tipo? Inferior. Inferior porque por debajo de la diagonal hacia abajo están los elementos donde no todos son ceros. Exacto. Entonces, este es llamado matriz triangular inferior. Ahí está. Matriz triangular inferior. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ejemplo. A ver, ejemplo acá. Indicar el tipo de matriz triangular. Sabes que hay dos tipos de matriz triangular. Si los puros ceros están arriba de la diagonal, ¿qué tipo de triangular es? Inferior. Si el cero está en arriba es inferior. Exacto. Si los puros ceros están por debajo, Es superior. entonces vamos a ver aquí. Voy a poner una matriz. Tú vas a indicar, indicar, ¿ya? Sí, ¿qué tipo es? A ver este. Si pongo así 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. ¿Qué tipo de matrices? Bien, con respecto a la triangularidad. ¿Inferior o superior? Inferior. Claro, inferior, porque si tú encierras la diagonal hacia abajo, ahí no todos son ceros, ¿sí? Y veo que Sí. todos los ceros están por arriba. Entonces triangular inferior. Muy bien, Fabián, es correcto. Entonces, esta es una matriz triangular inferior. Inferior. Ahí está. Muy bien. Entonces, hasta aquí se extiende. ¿Está claro esta parte? Sí, todo claro.
Muy bien, pasemos ahora al ejemplo. Ya acabamos con todas las matrices cuadradas. Ahora pasamos a las matrices que no son cuadradas. Dos, matriz, matriz fila. Matriz fila. A ver. En la matriz fila, Fabián, es aquella que tiene, ajá, una sola fila. Nada más. Tiene una sola fila. Entonces, ¿qué ponemos ahí? Es aquella matriz, es aquella matriz que posee una sola fila. ¿Y qué tipo de orden será? Y será de orden, y es de orden. Si es de una sola fila, Fabián, ¿cómo será su orden? Uno por n. ¿Se entiende? Uno porque es una Sí, sola fila y n, ¿por qué? Porque hay n columnas. ¿Ok? O sea, esta forma, mira, así. La matriz fila, ojo, la matriz fila, vamos a poner acá, la matriz fila va a ser igual aquí. A ver la matriz, que acá va a estar, ¿qué va a estar? ¿Qué elementos? Si acá pongo, por ejemplo, la matriz A sub uno uno, ¿sí? A sub uno dos, A sub uno 3. Y así me voy hasta ¿dónde? Hasta sub uno n, de orden uno por n. ¿Es correcto eso? ¿Se entiende? sí. Ejemplo. A ver, ejemplo, dame un ejemplo de una matriz fila. A ver, ve, por ejemplo. ¿Cuál es? Sería 4, 4, 4, 5, 4, 5, 8, 9 8, 9. Ahí está. ¿De qué orden es? de, ¿cómo se llama? 1 por 4. Uno por 4. Ahí está. Por ejemplo, esta, 3, 1. ¿De qué orden es? 1 por 2. Uno por 2. Exacto, Fabián. Uno más, a ver, de. Puedes usar paréntesis o puedes usar corchetes, ¿ah? Para determinar para representar una matriz. 5 0 menos uno. A ver, este menos uno, este menos más pegadito acá. Pregunto aquí, ¿de qué orden es? 1 por 3. Uno por 3, ya está. Muy bien, Fabián. Captúralo. Capturar para ir a otro tipo de matriz. Ya está. Ya está, muy bien. Vamos entonces ahora a la matriz número 3. 3, matriz columna. Ojo, matriz columna. En la matriz columna, Fabián, ¿cuántas columnas van a haber? Una sola columna. Una sola columna. Exacto. Entonces aquella matriz, decimos, es aquella matriz que presenta una sola columna. Una sola columna. Ojo, es aquella matriz que presenta una sola columna. Y es de orden. ¿De qué orden es? ¿Cómo será su orden, Fabián? eh, M por 1. Será de orden m por uno. Exacto. M por uno. Ujú. Le ponemos acá, así, colocamos aquí. Matriz A sería así entonces la forma de la matriz columna. A, ahí está. A uno uno. A, ¿qué será esta? 2 1, ¿cierto? A, 3 Sí. 1 y así me voy hasta A sub A M 1. 1. Mm, Entonces la matriz de orden M por M, por orden M por uno. Ejemplos. Vamos a ver ejemplos. Puede ser la matriz columna A, uno 2. Ahí está.
de orden 2 por uno. A ver, dame otro ejemplo. De orden 3 por uno. De 3 por uno Sí, a 4, 2, 1. ahí está. De orden 3 por uno. Y ese sería el orden, la matriz de orden, en este caso la matriz de orden 3 por uno o matriz columna. Listo. ¿Se entiende? ¿Está claro? De aquí. Sí, todo claro. Ya, muy bien. Vamos con, bueno, ya está la matriz columna, diagonal, escalar, entonces la mayoría de matrices. ¿Ok? Obviamente hay más matrices, vamos a seguir viendo en su momento, pero ahorita vamos a ver algo de igualdad de matrices. Vamos a ver acá. Igualdad, igualdad de matrices. De matrices. ¿Cuándo dos matrices se dice que son iguales? ¿Cuándo? Entonces vamos a definir acá dos matrices sean, digamos, sean A y B, dos matrices que pertenecen al cuerpo de orden M por N. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo de orden M por N contiene elementos que son de orden M por N y A son de esa especie también. Entonces es un conjunto de matrices, ¿ya? Tal que, por ejemplo, la matriz A viene dado por los elementos A sub i j, ¿ok? Que los elementos B de la matriz B vienen dados por la forma B sub i j. Ahí está. Entonces decimos que A es igual a B, la matriz A será igual a la matriz B, sí y solo sí que sus respectivos elementos A sub i j y B sub i j son iguales. Ojo, donde esto se cumple para todo i j, para todo i j. Ahí está. Esta sería entonces la propiedad que se debe cumplir para que dos matrices sean iguales, que sus respectivos elementos A sub i j y B sub i j deben ser iguales. Muy bien. A ver, por ejemplo acá, y decimos, por ejemplo, sean, sean las matrices, vamos a poner aquí, sean las matrices a ver, uno 2 3 menos uno y B que sea así, A, B, vamos a poner B, C, 13 y acá D. A ver, hallar A más B más C más D. A ver, Fabián, allí. Si dice que son iguales, entonces, ¿qué se cumple? Que el A sub i j, ¿qué debe ser igual? Al B sub i j, ¿es correcto? Sí. Esto implica entonces, ¿qué cosa? Que el A debe ser uno, ¿sí? De la misma posición, ¿cierto? Ujú, El B, sí. ¿cuánto debe ser? 2. 2. 13, ¿cuánto debe valer? E. No, 3. 3. ¿Cuánto vale C? C, 1. 1. ¿D cuánto vale? Menos 1. Menos 1. Por lo tanto, A más B más C, ¿cuánto es? Más D, 3. sale 3. ¿Se entendió? Sí, sí, se Captura, entendió. captura, captura esto para ver un ejemplo de esto, de igualdad de matrices. Ya está. A ver, resuélvelo. Me indica si la hora que te sale, ¿ok? Sale 6. La E. Sale 6 la E. A ver.
Muy bien, muy bien. Solución. A ver, aquí. Solución. Entonces, aquí para que, como dice que A es igual a la matriz B, entonces cumple sí, solo así, su A sub IJ es igual a B sub IJ. Entonces, de esto, ¿qué concluimos? Que C menos 3, ¿cuánto debe ser? Cero, ¿cierto? Aquí C, ¿cuánto vale? 3. A ver, 4 con 4, 0 con 0, 5 con 5, ¿A cuánto vale? Cero. Cero. B menos uno, ¿cuánto debe ser? Ya tiene que ser uno. B menos uno, este acá, con este, ¿sí? ¿Cierto? Cero. B tiene que ser uno. Y D Dos. tiene que ser 2 de la misma posición. Por tanto, A más B más C más D, ¿cuánto tiene que ser? Seis. Exacto, sale 6. Marcamos, la clave sería la E. Captúralo. ¿Listo? Sí, ya está. Siguiente. A ver, evalúa esto. Captúralo. Determine el valor de X por Y menos B doble por Z si las matrices son iguales. Me indicas cuánto te sale. Esa es una respuesta. Menos nueve. Menos 9. Ahora vamos a ver. Entonces aquí me dice que las matrices son iguales. Solución. Solución. Entonces, la matriz A es igual a la matriz B. Sí, solo sí. Los A sub I J deben ser iguales. Esto implica entonces que X menos 5Y debe ser menos 2, ¿correcto? Y que X debe ser igual a Y más 2. ¿Se entiende eso? ¿Bien? Sí. Entonces podemos acá restar. Restemos hacia arriba, se van las X, quedan 5Y, acá sería Y más 2 más 4, ¿sí? 2 menos menos 2, 4. Aquí 4Y igual a 4, Y vale 1. Ya tengo Y. Si yo reemplazo en una de ellas, por ejemplo en X igual a Y más 2, de aquí ¿cuánto vale Y? ¿Cuánto vale X? 3, ¿cierto? Tres. Muy bien. Sí. Y también sabemos que Z más X vale 7. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale Z? Sabiendo que X vale 3, 4. Z vale cuatro. Eso. Y W vale 3, ¿cierto? Muy bien. Sí. Por tanto, XY menos WZ, ¿cuánto es? 3 por 1 menos 3 por 4. ¿Cuánto es ello? 3 menos